Muy buenas tardes, muy buenas noches, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias. Paz inverencial. Shalom Aleichem. Que la paz sea con vosotros, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, que podamos estar, por la gracia de Dios, por la gracia del cielo, en la paz del corazón tranquilo. Nuestro camino es el camino del corazón. Esa es la gnosis. El camino del corazón, el camino de la intuición, el camino del amor. Y nosotros debemos de posicionarnos en el epicentro del amor. El epicentro del amor es el cristocentrismo. Mas lamentablemente caemos en el error de posicionarnos en lo que es antitético al cristocentrismo. Y nos posicionamos en el egocentrismo. Y en tanto no luchemos por movernos de ahí, salirnos de nuestro egocentrismo, no podríamos entrar en la esfera del cristocentrismo, que es el amor. Mas el amor consciente, porque amor es ley, pero amor consciente. Seguramente, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, habéis podido ver este video tan maravilloso de esta canción tan bella titulada Shalom Aleichem, es decir, que la paz sea con vosotros. Y es una representación que nos ha gustado mucho, porque es la invitación al amor entre todos los seres. Que es el ideal de nuestro Señor Jesús el Cristo y de todo verdadero Maestro cristificado. Y es la misión también por la cual luchó el gran maestro del sufismo, Ibn al-Arabi. Acogiendo en su corazón a todos los grandes principios religiosos. Y es lo que en parte transmite esta presentación. Podemos ver allí a un rabino enseñando la Sagrada Torá. Y luego entra un joven árabe al que acogen como un hermano. Y él a su vez acoge al rabino
y a los miembros de esta Academia de la Torá como sus hermanos. Y al salir a la calle, se encuentra con otro hermano de la vida que representa a la humanidad en general. Y este hermano le invita a su hogar, en donde le espera a su esposa, su amada esposa. Y allí se integran estas tres corrientes en ese humilde y sagrado hogar para celebrar la preparación de la mesa en la víspera del Shabbat y entonar juntos en armonía y en gran alegría el Shalom Aleichem. Este fue el ideal de Ibn al-Arabi. Y es también el ideal de nuestro venerable maestro Samael Aun Weor. Recordemos aquella frase maravillosa donde nos dice: todas las religiones son perlas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. Y es también el mensaje de nuestro venerable maestro Rabolú, que él quisiera que ni una sola alma se llegara a perder. Y es también el mensaje del venerable maestro Tod Moisés, porque es el mensaje del Cristo, que es el amor. El amor que está llegando a ser tan grande, impregnando todos los sentidos, absorbiendo completamente al Bodhisattva. El amor por toda la pobre humanidad doliente, el amor inmenso por todos los seres, por todas las criaturas. Y es un amor consciente. A medida que vamos haciendo conciencia de que no somos algo separado de las demás personas, de los otros seres, de otras criaturas, sino que somos una parte muy pequeña de la naturaleza entera. Y empezamos a sentirnos conscientemente integrados en esta grandiosidad. Entonces nos damos cuenta de que lo que le sucede a un ser humano, doquiera que se encuentre, también nos está sucediendo a nosotros. Porque todos estamos interrelacionados, integrados. Y esto es real, porque de cada uno de nosotros parten una gran cantidad de filamentos energéticos que nos conectan con cada ser en toda la naturaleza entera. Entonces, lo que le suceda a cualquier criatura en toda la naturaleza, así sea la más pequeña, a través de esos hilos energéticos invisibles que nos conectan con esa criatura, también nos llega la influencia
la vibración, el sentir de lo que está sintiendo esa criatura. Y a su vez lo que nos sucede a nosotros, también le sucede a todas las criaturas. Esto es algo muy real. Es una gran realidad. Entonces nos damos cuenta conscientemente que todo el mal que hagamos a otros seres, ya sea en el reino humano, en el reino animal, en el reino vegetal, inclusive en el reino mineral, es un daño que a sí mismos nos estamos haciendo, porque somos parte de un todo. Y por lo mismo, todo el bien que le hagamos a cualquier criatura de la naturaleza entera es un bien también que a sí mismos nos estamos haciendo. Recuerdo ahora esa frase tan maravillosa de nuestro venerable maestro Judas de Cariot en el vuelo de la serpiente emplumada, que nos dice: cada ser humano es también la humanidad. Mas es muy importante llegar a hacer conciencia de esta realidad. Porque si pronunciamos esta frase y persistimos en querer hacer daño, perjudicar a otros seres, a otras criaturas, entonces no hemos entendido la profundidad, la belleza de esta frase. Solamente cuando en nosotros, conscientemente, vaya desapareciendo toda posibilidad de perjudicar, de hacer sufrir, entonces estaremos entrando en la corriente del cristocentrismo y estaremos saliendo, abandonando el egocentrismo. Este es pues el mensaje de todo auténtico maestro cristificado. El mensaje del Cristo, que es amor, amor consciente, por todos los seres, por toda la pobre humanidad doliente, por todas las criaturas, porque todos somos hermanos, tanto en el sentido espiritual como en el sentido físico. Somos hermanos espiritualmente porque todos somos hijos de un Padre Celestial y de una Madre Celestial. Y somos hermanos también en el sentido físico, porque toda la humanidad somos hijos de aquella humanidad primigenia llamada Adán y Eva. Aparentemente nos distancian vínculos familiares, mas esa es solamente una apariencia, porque genéticamente todos estamos relacionados. Así pues que todos somos hermanos, toda la humanidad somos hermanos. Y espiritualmente también somos hermanos, porque somos hijos espirituales de un mismo Padre, de una misma Madre, que son el Dios único, el Dios Padre eterno,
universal y absoluto. Entonces, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, a medida que va surgiendo en nosotros esta comprensión como resultado del rescate de la conciencia por medio de la muerte mística de nuestros defectos psicológicos, vamos adquiriendo cada vez más y más amor consciente. El amor del Cristo, que nos hace sentir amor verdadero por todos los seres, por todas las criaturas. Y entonces surge en nosotros la urgente necesidad de vivir no solamente para un beneficio personal o familiar, sino vivir para servir a toda la pobre humanidad doliente, a todos los seres. Ese es pues el mensaje, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, que el gran maestro del sufismo, Ibn al-Arabi, nos ha querido transmitir y nos sigue queriendo transmitir a través de su inmensa obra que no ha sido comprendida. Por eso hemos creado una página dedicada a los estudios de la vida, obra, enseñanzas y misión de Ibn al-Arabi, para que su mensaje llegue también a toda la pobre humanidad doliente. El gran psicoanalista suizo Jung heredó mucho de las enseñanzas de Ibn al-Arabi. Encontramos también ecos de las enseñanzas de Ibn al-Arabi en las enseñanzas de Isaac Luria y de Hayyim Vital. Sin embargo, yendo más allá en el tiempo, en el pasado, encontramos la raíz de toda esta sabiduría. Las enseñanzas gnósticas cristianas de nuestro Señor Jesús el Cristo, de sus apóstoles y de los grandes maestros del cristianismo gnóstico primitivo, habiendo sido el mayor de ellos, el gran maestro gnóstico Valentín, que fundó su escuela de los valentinianos. Es claro que la obra y misión del gran maestro del sufismo, Ibn al-Arabi, gira principalmente alrededor de las sublimes, bellísimas y sagradas enseñanzas del noble Corán. Las enseñanzas del gran profeta de Dios, Alá, Muhammad, Mahoma. Mas hay que entender que el sagrado Corán está escrito
como están escritas todas las sagradas escrituras, como el Pentateuco del profeta Moisés, como los libros de los profetas, como los evangelios que contienen la palabra de nuestro Señor Jesús el Cristo y de sus apóstoles, como también los libros de los gnósticos del cristianismo primitivo, como los textos esenios de Qumran, así también el Sagrado Corán tiene varias formas de expresión. Una que es la exotérica, entendida literalmente. Es el mensaje para las multitudes. Más otra que es la enseñanza oculta, esotérica, gnóstica, escrita en clave. Claves esotéricas que fueron conocidas y transmitidas por los grandes maestros del sufismo. Los grandes maestros del sufismo árabe, claro está. Mas entre todos ellos sobresale el gran maestro Ibn al-Arabi. Y hemos encontrado mucha similitud en las enseñanzas gnósticas de Ibn al-Arabi con las enseñanzas gnósticas de nuestro venerable maestro Samael Aun Weor, de nuestro venerable maestro Rabolú y del venerable maestro Tod Moisés. Y con gran asombro hemos descubierto que muchos anuncios proféticos para estos tiempos del fin se han ido dando en la obra y misión, en las enseñanzas y en los procesos místicos esotéricos del venerable maestro Tod Moisés. El trabajo más reciente que hemos escrito y publicado, dedicado a la bienamada espiritual de Ibn al-Arabi, su nombre escrito Nizam, pero que se pronuncia Nidam. Es una de las partes fundamentales de sus enseñanzas. Evidentemente que Ibn al-Arabi conoció a la Nizam, a la Nidam física, como lo hemos escrito. Mas también él la idealizó en la Nidam espiritual. Para Ibn al-Arabi, Nidam fue la musa que le inspiró sus poemas y muchas de sus enseñanzas. Y también llegó a ser una de las personificaciones de su bienamada espiritual. Equivalente a la Beatrice del Dante Alighieri, el autor de la Divina Comedia, de la Vita Nuova y de El banquete o Il convivio.
Hemos escrito, aunque en mucha síntesis, sobre estas semejanzas, similitudes, mas hemos aclarado que no hay que entender que el Dante Alighieri haya sido una reencarnación de Ibn al-Arabi, como tampoco entender que la misma Beatrice del Dante Alighieri haya sido la Nidam de Ibn al-Arabi. De todas formas, tanto Nidam como Beatrice son representaciones de la bienamada espiritual dentro de cada ser. El Bodhi, la Valquiria, la bella Shulamita del Cantar de los Cantares del rey Salomón. Hemos también descubierto con admiración cómo Ibn al-Arabi presenta en su primer encuentro con la bella y encantadora doncella Nidam, no solamente a la ejemplar esposa, sacerdotisa de un iniciado gnóstico, en su trabajo con los 3 factores de la revolución de la conciencia. Su esposa sacerdotisa, su vaso hermético, su santo grial, sino que también representó y personificó a la bienamada espiritual en el nivel de la Nukva hebrea o la Malhut del cabalístico árbol de la vida. Y él mismo representó la personificación de su bienamado, el alma humana, el caballero, Tiferet Seirampin, para transmitir la enseñanza que solamente por intermedio de la mujer es que el hombre, practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia, puede llegar a realizar la unión mística, sagrada, sacramental, el matrimonio sagrado o hieros gamos de las 2 almas eternamente amadas, el alma humana o Tiferet y el alma divina o espiritual Malhut, para realizar las bodas místicas, el matrimonio místico de Tiferet, que es el cielo y los cielos, con Malhut, que es la Nukba, la tierra. Este es el evangelio del reino de los cielos, porque el reino es Malhut, de acuerdo a la sabiduría oculta de la Kabbalah hebrea, y el cielo o los cielos es Tiferet. Entonces solamente podemos entrar en el reino de los cielos si es que realizamos dentro de cada uno de nosotros las bodas místicas, el matrimonio místico de Tiferet con Malhut, es decir, del alma humana con el alma espiritual. Mas hemos siempre de entender y de no olvidar que la única posibilidad para poder celebrar dentro de nosotros las bodas místicas esotéricas, el matrimonio místico de Tiferet con Malhut, es por medio
de la práctica de los tres factores de la revolución de la conciencia. Esas son las bodas de Caná. ¿Por qué el primer milagro público de nuestro Señor Jesús el Cristo fue realizado en unas bodas, en un matrimonio? Hay que reflexionar en ello. Prácticamente es la apertura del drama crístico. Como un drama que se está representando, se abre el telón y la primera escena que aparece en el drama crístico, pero realmente histórico, es la escena de las bodas de Caná. En cuanto a milagros, porque antes le precedieron otros acontecimientos, mas me estoy refiriendo al primer milagro público de nuestro Señor Jesús el Cristo. Fue realizado en un matrimonio, en las bodas de Caná, y ese milagro fue, como todos lo sabemos muy bien, pues así está escrito en los santos evangelios, fue la transmutación del agua en vino. Quiere decir que solamente es posible realizar la transmutación del agua de la vida en el vino sagrado de la alquimia, en el matrimonio, en las bodas de Caná. He ahí pues la apertura del mensaje de nuestro Señor Jesús el Cristo. Por medio del amor entre un hombre y una mujer. Y es lo que nos transmite Ibn al-Arabi, porque él también conoció la alquimia. Ibn al-Arabi practicó la alquimia. Mas la alquimia desde el punto de vista de la gnosis. La alquimia en el matrimonio y el lecho sin mancilla. Como nos dice el apóstol Pablo de Tarso, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, mas a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Así pues que el verdadero matrimonio entre un hombre y una mujer es un matrimonio de castidad. Es un matrimonio de castidad, de fidelidad, sin fornicación, sin adulterio. Y ese es el matrimonio que es honroso ante los ojos de Dios. Por lo tanto, un matrimonio donde haya fornicación, o peor, donde haya adulterio, es un matrimonio deshonroso ante los ojos de Dios. Ibn al-Arabi idealizó el matrimonio, idealizó a la mujer y la elevó a sus cimas más nobles, más elevadas, más puras, más bellas, más poéticas. Y la doncella virgen Nidam fue el motivo de todas sus inspiraciones. Así pues que Ibn al-Arabi nos transmite también la enseñanza del matrimonio místico de Tiferet con Malhut. Hasta tanto, Nizam o Nidam representó a la doncella virgen persa, estuvo representando a ese aspecto del alma espiritual, Malhut.
en su matrimonio con su bien amado, Tiferet. Mas cuando después, en aquel momento en que estuvo en la Meca sagrada y en la Kaaba sagrada, y tiene la visión espiritual de la misma bien amada Nidam, mas ya con una semblanza griega. Ahí nos está transmitiendo Ibn al-Arabi otro matrimonio místico con la misma Nidam, mas en un nivel superior. En el nivel de Zeus y Hera, el padre-madre de la teogonía de los antiguos griegos. Ya es el matrimonio realizado en el nivel superior, el matrimonio místico. Explicado en términos más sencillos, más asequibles a nosotros, estudiantes y estudiosos asiduos y dedicados a estudiar intensamente con alma, corazón y vida las enseñanzas gnósticas de nuestro venerable maestro Samael Aun Weor, las enseñanzas gnósticas de nuestro venerable maestro Rabolú, en el estudio de la Sagrada Torá, a la luz del Zohar, pues entonces se ilumina nuestro entendimiento, comprendiendo que todo comienza aquí y ahora, en el trabajo entre un hombre y una mujer, entre el esposo y la esposa, con la práctica de los 3 factores de la revolución de la conciencia, para aspirar a llegar a un primer matrimonio místico de Tiferet con Malhut, que se realiza o lo realizamos en los comienzos de la segunda montaña. Porque en la primera montaña realizamos los procesos esotéricos de las iniciaciones de fuego. A partir del momento en que despertamos a la bella durmiente, la serpiente Kundalini, que despierta por medio de los encantos del amor, cuando el príncipe amado valientemente entra dentro de ese castillo encantado y con un beso casto y amoroso despierta a la bella durmiente. Una forma muy bella, muy sublime de representar los encantos del amor, por medio del amor casto, fiel, puro, entre un hombre y una mujer, para despertar a la serpiente adormecida. Porque la Kundalini, antes de despertar, yace adormecida, enroscada 3 veces y media, en el lugar del sacro coxis, del hueso coxígeo, donde se encuentra el chakra Muladhara, del que nos hablan los textos orientales. Después, por medio del beso del príncipe valiente, el beso casto, ardiente y puro, a su bien amada, ya sea a su bien amada esposa aquí en el mundo físico, y a su bien amada espiritual en las dimensiones superiores, como podemos despertar a la bella durmiente, a la Kundalini. Y es menester primero despertarla, porque es por medio del fuego sagrado del Kundalini como vamos a poder llevar la vida al castillo interior, al reino interior, y como vamos a poder crear o fabricar los cuerpos de fuego, o si es que ya traemos esos cuerpos creados de otra reencarnación anterior,
para restituir el fuego sagrado en cada uno de los cuerpos y poder culminar los procesos esotéricos en la primera montaña. Una vez que hayamos escogido el camino directo, que es el camino de los bodhisattvas de corazón compasivo, y encarnar la tríada de Atman, Buddhi, Manas, o del íntimo y sus dos almas gemelas, el Buddhi, que es la Nukba, Malhut, y el Mana superior, que es Tiferet, el alma humana. Una vez pues concluida la primera montaña, y después de un descanso, una pausa, y entramos a los procesos esotéricos de la segunda montaña, practicando con mayor intensidad los tres factores de la revolución de la conciencia. Entonces vivimos el primer desposorio de Tiferet con Malhut, del Mana superior con el Buddhi. Pero este primer matrimonio es considerado simbólico, porque hay que pasar primero por las calificaciones en los procesos esotéricos de los finales de la segunda montaña. Hay que lograr la resurrección del Cristo íntimo, del Cristo interior. Y una vez el Cristo resucitado, que es la misma alma humana, es el mismo Tiferet, pero en niveles superiores, puede desposarse con su bienamada espiritual, que es el mismo Buddhi, y es la misma Nukba o Malhut, en la tercera montaña. Y es allí donde Ibn al-Arabi representó ese matrimonio místico. Cuando su bienamada Nidam asume la semblanza de una bellísima doncella y diosa griega, para indicar pues el matrimonio místico de Zeus con Hera. Y llegar a la plenitud total, a la unidad espiritual que es Ejad, el hermano y la hermana, integrados en el Padre Madre, en la unidad. Entonces ahí podemos exclamar: Dios es uno, Dios es unidad, Dios es Ejad. Pero esta unidad de Dios necesitamos lograrla, conquistarla, ganárnosla, practicando intensamente durante toda la vida los tres factores de la revolución de la conciencia. Esta es la esencia esotérica del verdadero monoteísmo. Cuando se nos dice Dios es uno, se nos está indicando Dios es unidad, y la unidad es la integración de las dos mitades de la divina pareja, el bien amado y la bien amada. Buddhi Manas, Malhut Tiferet. El Cristo íntimo y su bienamada espiritual. Este es el mensaje, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias. Es el mensaje de nuestro Señor Jesús el Cristo en el primer milagro público, las bodas de Caná.
Es también el mensaje de la escena de la transfiguración, porque en la transfiguración se prefiguró la resurrección de nuestro Señor Jesús el Cristo. Se prefiguró su glorificación. Y solamente se logra la glorificación después de la resurrección esotérica del Cristo íntimo, cuando el Cristo sube al Padre una vez resucitado y se integra con su bienamada espiritual. Este es el mensaje también del santo profeta de Alá, Muhammad, Mahoma, en el sagrado Corán, mas interpretado esotéricamente a la luz de la sabiduría gnóstica de los grandes maestros del sufismo, y entre ellos magistralmente en las enseñanzas del gran maestro del sufismo Ibn al-Arabi y de su bien amada, divina y humana a la vez, Nidam, la Nidam física de carne y sangre, la Nidam que aparecía bajo la semblanza persa, representando a la Malhut cabalista, la Nubba, y a la Nidam bajo la semblanza griega, para representar el aspecto más elevado de ella, el más sublime. Las bodas místicas, edénicas, definitivas, permanentes, en la tercera montaña, llegando a la unidad, a la integración de todas las partes del ser, en una unidad única, indisoluble, inseparable. Esta es la esencia esotérica, gnóstica, del verdadero monoteísmo. La unidad, Ejad. Después el mensaje que nos transmite Ibn al-Arabi y que en mucha síntesis brevemente hemos comentado en este pequeño trabajo. La bienamada espiritual de Ibn al-Arabi, Nidam Beatriz. Y es muy importante, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, que podamos ir comprendiendo estos misterios, porque son los misterios del reino de los cielos. Son el mensaje del reino de los cielos, del evangelio del reino de los cielos. Es urgente estudiar, entender y comprender la sabiduría oculta, para poder entender a la luz de la sabiduría oculta, que es la gnosis, lo que es el evangelio del reino de los cielos. Las multitudes interpretan literalmente las enseñanzas y entienden que el evangelio del reino de los cielos es predicar los evangelios por todas partes, así como están escritos. Los evangelios, así como están escritos, transmiten la enseñanza exotérica, pública, de la sabiduría oculta. La palabra de los evangelios, como está en la Sagrada Biblia, es solamente el ropaje exterior de lo que está cubriendo.
que es la esencia humana y divina a la vez de la palabra de Dios. La gnosis, la sabiduría oculta, nos transmiten las llaves, las claves para entender la palabra simbólica, esotérica, parabólica de nuestro Señor Jesús el Cristo y de sus santos apóstoles. Así también el Sagrado Corán tiene la enseñanza pública, que es el ropaje que la cubre, que solamente la podemos encontrar dentro de sí mismos, en la Kaaba interior, que es nuestro corazón, nuestra alma, nuestra conciencia. Pero necesitamos de las guías y de los guías que nos indiquen el camino, que nos develen el sentido oculto de la sabiduría. Y es por ello que una y otra vez nuestro Padre, Madre que está en los cielos, Dios, Alá, nos ha enviado a sus mensajeros, salvadores, profetas, etcétera, a hablarnos de su sabiduría. En principio, como aprendices, aprendiendo las primeras letras a través de un lenguaje simbólico, metafórico, alegórico, interpretándolo literalmente. Y esa escuela es necesaria porque tiene reglas de moral, normas de moral necesarias para comenzar a corregir errores y a actuar lo más correctamente posible. No estamos pues en contra de la enseñanza literal, es necesaria, porque a través de las enseñanzas literales, ya sea de la Santa y Sagrada Biblia, ya sea del Santo y Sagrado Corán y de otras escrituras sagradas, se nos entregan las normas básicas para vivir lo más correctamente posible y para cumplir los mandamientos de la ley de Dios, así sea en forma elemental, literal. Pero esta enseñanza nos va preparando, como en una escuela, digamos, primaria, muy elemental, para las enseñanzas superiores, que son las enseñanzas de la sabiduría oculta, que es la gnosis. Porque la gnosis es la sabiduría oculta del cristianismo gnóstico primitivo, y la gnosis es también la sabiduría oculta del Islam, contenida en las doctrinas del sufismo. Pero necesitamos de maestros, de instructores, de profesores, de guías que nos enseñen los significados de la sabiduría oculta y nos den las guías prácticas para vivirlas dentro de cada uno de nosotros. En el seno del cristianismo, pues hemos tenido a nuestros grandes maestros del sufismo, nuestro Señor Jesús el Cristo, sus santos apóstoles, los grandes maestros del cristianismo gnóstico primitivo, entre ellos el gran maestro Valentín y su escuela de los valentinianos. Y en la época medieval tuvimos a los grandes alquimistas medievales. Y en este final de los tiempos, a nuestro gran maestro del sufismo gnóstico, esotérico, nuestro venerable maestro Samael Aun Weor.
y a nuestro gran maestro del sufismo gnóstico esotérico, nuestro venerable maestro Rabolu, y humildemente pues, y finalmente el venerable maestro Don Moisés. Mas también en la corriente del Islam tenemos el sufismo, con los grandes maestros gnósticos del sufismo, que parten desde el gran profeta de Alá Dios, Muhammad. Continuó a través de su primo y de su yerno, Ali, que se desposó con su hija Fátima. Y ahí comenzó, después del gran profeta de Dios Alá Muhammad, la tradición esotérica del Islam, el sufismo, continuando después con una serie de maestros del sufismo, para culminar posiblemente con el mayor de todos ellos, jamás por encima del gran profeta de Alá Muhammad, Mahoma, no, pero sí, y muy semejante a Ali, Ibn al-Arabi, partiendo pues de Hassan al-Basri, después de Ali, del que hemos escrito algunas breves palabras. Para que toda esta sabiduría, toda esta corriente mística, esotérica del cristianismo gnóstico primitivo y del Islam, a través de la corriente gnóstica del sufismo, confluya en las enseñanzas gnósticas de nuestro venerable maestro Samael Aun Weor, de nuestro venerable maestro Rabolu, y humildemente de este humilde servidor, el venerable maestro Don Moisés, que nos invitan primero que todo a despertar, porque es urgente despertar. Mas para lograr este despertar necesitamos de un primer shock consciente. Y ese primer shock consciente es el recuerdo de la íntima divinidad al que nos hemos referido una y otra vez. Apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias. Y hemos explicado que el recuerdo de la íntima divinidad es no olvidarnos de nuestra Madre Divina Kundalini dentro de cada uno de nosotros. Quisiéramos, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, dar testimonios de que nuestro venerable maestro Samael Aun Weor también nos entregó estas enseñanzas del recuerdo de la íntima divinidad como el primer shock consciente. Nuestro venerable maestro Samael Aun Weor utilizó los términos el recuerdo de sí, el primer shock consciente. Y aquí tengo algunas palabras de nuestro venerable maestro Samael Aun Weor que vamos a leerlas, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, y dicen así:
En tiempos de rigurosa tentación, abatimiento y desolación, uno debe apelar a la íntima recordación de sí mismo. En el fondo de cada uno de nos está la Tonantzin azteca, la Stella Maris, la Isis egipcia, Dios Madre, aguardándonos para sanar nuestro adolorido corazón. Cuando uno mismo se da el choque del recuerdo de sí, se produce realmente un cambio milagroso en todo el trabajo del cuerpo, de modo que las células reciben un alimento diferente. Como podemos ver, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, en este párrafo maravilloso, con las enseñanzas de nuestro venerable maestro Samael Aun Weor, está la enseñanza del recuerdo de la íntima divinidad. Nuestro venerable maestro Samael Aun Weor lo llama el recuerdo de sí, la íntima recordación de sí mismo. Es decir, el recuerdo de nuestra Madrecita Divina Kundalini, íntima, interior, individual, particular, la Madrecita Divina de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestro propio ser, que mora en el templo corazón, en la profundidad de nuestros corazones. Y nos explica nuestro venerable maestro Samael Aun Weor que esta íntima recordación de sí mismos, este recuerdo de sí, este primer choque consciente, lo logramos sintiendo cada vez más al ser, a través del centro emocional superior. Y nos amplía esta enseñanza con las siguientes palabras nuestro venerable maestro Samael Aun Weor, y dice así: con la recordación del propio ser interior profundo se produce o se coopera o se ayuda al surgimiento del ser individual en uno. Obviamente, cuando el ser surge en uno, equilibra entonces los 5 centros de la máquina orgánica: intelecto, centro emocional, centro motor, el centro instintivo y el centro sexual. En verdad, viene el equilibrio de los 5 centros de la máquina, es decir, de la máquina humana. Entonces, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, hemos de entender muy claramente, urgentemente, por dónde es que necesitamos comenzar a trabajar. Y ese comienzo es estar continuamente en la íntima recordación de sí mismo, en el recuerdo de sí, en el recuerdo de nuestro propio ser, en el recuerdo de la íntima divinidad,
en el recuerdo de nuestra Madre Divina Kundalini. Porque solamente así, como lo hemos explicado en otras ocasiones, podemos despertar, podemos no caer en la hipnosis de nuestros defectos psicológicos, que tienen poderes hipnóticos muy potentes, muy poderosos, horribles. Mas estando en el recuerdo de nuestra Madre Divina Kundalini, como lo hemos explicado antes, cada vez que un defecto psicológico nos quiera hacer caer en el sueño de la conciencia por medio de la hipnosis, nuestra Madre Divina está ahí como un escudo protector, impidiendo que esas vibraciones hipnóticas comiencen a dominarnos. Entonces podemos tener la claridad, la conciencia, para apelar a la autoobservación psicológica y a la muerte en marcha, que es la vigilia y la oración de la que nos habla nuestro Señor Jesús el Cristo. Y así pues no entramos ni caemos en tentación, y podemos morir de instante en instante, de momento en momento. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Mas esta es la base sólida y firme de nuestro trabajo esotérico, gnóstico, psicológico. El recuerdo de la íntima divinidad. Queríamos pues, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, hacer estas aclaraciones, dar estas explicaciones. Anhelamos también, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, que hayáis pasado con mucha fuerza, con sana alegría, en nuestra celebración de el día de San Valentín, que tradicionalmente pues se celebra el 14 de febrero de cada año. También es llamado el Día del Amor y de la Amistad, entendiendo, claro está, que el Día del Amor y de la Amistad es todos los días. Eso siempre lo hemos estado recordando desde un principio. Pero está bien que por lo menos una vez al año se estén recordando estos días. Son días muy sagrados. Lamentablemente, en esta fecha del 14 de febrero, día de San Valentín, día del amor, día de la amistad, día de los enamorados, todo se lleva, digamos, a lo que es el contraamor. A lo que es el supuesto enamoramiento por medio de sentimientos de lujuria o peor de adulterio. Y eso no es el verdadero enamoramiento, porque el niño del amor, conocido como Eros, Cupido, Anael y otros nombres sagrados, es el niño del amor casto, es el niño del amor fiel, es el niño del amor de las parejitas verdaderamente enamoradas. Y el niño del amor solamente puede acompañar a una parejita que verdaderamente esté enamorada, a una parejita que es casta, a una parejita que es fiel. El niño del amor nunca va a acompañar a una pareja fornicaria, mucho menos a una pareja pues que caiga en el adulterio.
Hay otro niño que es la antítesis del niño del amor. Es la antítesis de Eros. La antítesis de Anael, de Cupido, que se llama Anteros. Es un niño también, pero es un niño en cuya mirada se refleja toda la maldad. En su mirada se reflejan el odio, las desilusiones, las fornicaciones, los adulterios. Por eso es el contraamor. Anteros, la antítesis de Eros. Y ese es el niño que acompaña a casi todas las parejas. Porque es difícil que haya una pareja que sea casta, que sea fiel, que realmente se amen, que realmente estén enamorados. Y a esas parejas no las acompaña ni las puede acompañar el niño del amor. Las acompaña el niño del contraamor, el niño de las decepciones amorosas, de los desencantos, de las fornicaciones, de los adulterios, de los odios, de las violencias, de las iras. Y por eso es que no hay felicidad en la mayoría de las parejas, porque no les acompaña el niño del amor, sino el contraamor. Es pues importante recordar que el día de San Valentín, el día del amor y de la amistad en otros lugares, el día de los enamorados, porque en cada país cambia un poco el nombre, pero en el fondo es lo mismo, debe ser motivo de reflexiones. Mas estas reflexiones solamente las podemos hallar en las enseñanzas gnósticas. Para que vuelva a estar con nosotros el niño del amor, el niño de la verdadera amistad. Eros, Cupido, Anael, Uriel. Entonces así el cielo estará aquí en la tierra. El reino de los cielos adviene a nosotros. Porque el reino de los cielos es el resultado del amor entre el hombre y la mujer. Es el resultado del matrimonio místico entre Tiferet, que es los cielos, y Malhut, que es la tierra o el reino. Cuando nuestro Señor Jesús el Cristo nos enseña a pedirle a nuestro Padre que venga a nosotros tu reino, es el reino de los cielos. Y ese reino de los cielos es el niño del amor, que solamente puede llegar al hombre y a la mujer que se aman, con castidad, con fidelidad. Al hombre y la mujer que logran el matrimonio místico de Tiferet, los cielos, con Malhut, el reino, la tierra. Por eso es urgente que estas sagradas enseñanzas gnósticas lleguen a toda nación y tribu y lengua y pueblo, porque son el mensaje del Evangelio, del reino de los cielos, del matrimonio místico de Tiferet con Malhut. Esta pues es la invitación, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias. Para cada parejita, primeramente, claro está, en nuestra querida comunidad, mas también para el resto de toda la pobre humanidad doliente. En cuanto a hermanos solteros, hermanas solteras, lo hemos explicado, no deben desmoralizarse, porque se puede lograr eliminar
el 50% de nuestros defectos psicológicos. A través de el recuerdo de la íntima divinidad y de la autoobservación psicológica y de la muerte en marcha en pensamientos, sentimientos y acciones, de instante en instante, de momento en momento, durante toda la vida. Y así se puede calificar para el rescate a la isla del Éxodo. Y una vez allí rescatados, las jerarquías superiores de la Gran Logia Blanca van a ayudar a ese hermano, a esa hermana, a esa alma. Van a ayudar a esa alma para que pueda continuar realizando su trabajo con los 3 factores de la revolución de la conciencia. Así que no hay que desmoralizarse. Más hermanos y hermanas que ya forman pareja, que son matrimonio, que pueden practicar los 3 factores de la revolución de la conciencia, no deben perder esta oportunidad. La oportunidad de poder entrar en el reino de los cielos, aquí y ahora. Porque si no entramos al reino de los cielos aquí en vida, jamás podríamos entrar al reino de los cielos después de esta vida. Por eso en el Padre Nuestro nos enseña nuestro Señor Jesús el Cristo: venga a nosotros tu reino. Y esa es una invocación para que el reino de los cielos venga a nosotros aquí y ahora, en esta vida. Apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, de todo esto que os hemos hablado y os estamos hablando, no es solamente lo que hemos leído, lo que hemos estudiado, o entendido o escuchado. Si bien pues toda esta parte es necesaria en el aprendizaje, sino que es también y principalmente el resultado de lo que hemos vivido y estamos viviendo. Son pues enseñanzas conscientes, enseñanzas prácticas. No es solamente teoría, es gnosis práctica, porque es el resultado de la práctica con los 3 factores de la revolución de la conciencia. Y por ello pues, poniendo atención a cualquier manifestación de orgullo, de vanidad, de engreimiento, porque la sabiduría no es nuestra, los logros esotéricos son del ser, son del real ser, mas siempre tenemos que estar atentos a no sentir vanidad, engreimiento, y si aparece un defecto de esos, pues aplicarle de inmediato la muerte en marcha. Mas es nuestro deber, es nuestra obligación dar testimonios de lo que hemos vivido y estamos viviendo. Y tenemos que decir en nombre de la verdad que estos testimonios que os estamos transmitiendo son el resultado de la propia práctica, de la propia vivencia, de la propia experiencia, mas también alumbrados, iluminados con la luz de la comprensión de las sagradas enseñanzas gnósticas, de la investigación esotérica. Anhelando de todo corazón, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, que estas palabras, que estos testimonios os lleven un poco más de luz, de comprensión, de fuerza, de esperanza, de fe, de amor, para lanzarse de una vez al trabajo práctico de los 3 factores de la revolución de la conciencia,
principalmente estar en el recuerdo de la íntima divinidad, porque eso es práctica. Practicar el recuerdo de la íntima divinidad es lo más básico, es lo fundamental. Y estar en vigilia, es decir, en autoobservación psicológica, y en oración, es decir, en muerte en marcha, de instante en instante, de momento en momento, en pensamientos, sentimientos y acciones, continuamente, permanentemente, durante toda la vida. También os invito, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, a ir haciendo conciencia de lo que es la víspera del Shabbat y el día del Shabbat. La víspera del Shabbat es una celebración con mucha alegría, como ya la conocéis. Siempre esperamos cada víspera del Shabbat con una gran alegría, nos produce mucha alegría. La llegada del día viernes y la celebración de la víspera del Shabbat. Y debemos de prepararnos para una gran fiesta. Los grandes rabinos, muy especialmente antiguamente, se preparaban para una gran fiesta porque era la fiesta de la reina, de la santa y sagrada Shejinah, que se estaba invitando a hacer su presencia en su hogar o en su academia de estudios de la Sagrada Torá. Entonces todos se preparaban con muchos detalles. Realizaban alguna obra de caridad durante el día viernes. Tomaban un buen baño en las horas de la tarde, se vestían con la mejor vestidura, como cuando nos vestimos muy bien para ir a una fiesta. Y si nos vestimos bien para ir a una fiesta de cosas de este mundo, ¿por qué no nos vamos a vestir? ¿Por qué no nos vamos a vestir muy bien también para una fiesta espiritual tan grande como es la fiesta de la celebración de la víspera del Shabbat? Porque toda la preparación de la víspera del Shabbat tiene un objetivo. Es la realización del día del Shabbat, que comienza a partir de la medianoche. Y el significado esotérico de la realización del día del Shabbat a partir de la medianoche es la práctica del arcano, la práctica de la magia sexual blanca de cada parejita, la práctica del tantrismo blanco, del tantra yoga insuperable, es decir, la práctica del pacto de la nueva alianza. Entonces todo lo que se representa en la celebración de la víspera del Shabbat es lo que se vive, lo que vive la parejita. Cada esposo con su propia y única esposa, y cada esposa con su propio y único esposo, en la práctica pues del arcano, del pacto de la nueva alianza, a partir de la medianoche, después de la medianoche del viernes, y antes de comenzar a rayar la aurora. Así pues que os ruego el favor de preparar todo muy bien en la víspera del Shabbat, de tal forma que ya más tardar a la medianoche, antes de la medianoche, estéis en vuestros queridos hogares para la práctica más sagrada en el día del Shabbat, a partir de la medianoche. Y cantar el Shalom Aleichem es bellísimo y nos ha gustado mucho esta versión. Hasta aquí pues, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, estas reflexiones, estas explicaciones, que como os decía son pues el resultado de lo que hemos vivido, de lo que estamos viviendo, con los tres factores de la revolución de la conciencia.
Os invito pues a reflexionar en todos estos misterios, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias. Entre tanto, pues aquí estamos, en nuestra vida de ermitaño, de anacoretas, cumpliéndose las palabras que nos ha transmitido nuestro venerable maestro Samael Aun Weor, del Xolotl Lucifer de los antiguos aztecas. Es decir, el gemelo de nuestro Señor Quetzalcóatl, su Bodhisattva, su Espíritu Santo. Xolotl Lucifer, es decir, Xolotl, el portador de luz. Como arquetipo del penitente, con el cinturón de la castidad, convertido en anacoreta o ermitaño, hace luz en las tinieblas y aclara todo el esoterismo crístico. Y así lo estamos viviendo, al pie de la letra, en nuestra vida de ermitaños o de anacoretas. Los misterios de Dios son maravillosos. Así es, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias. Paso casi todo el tiempo aquí dentro de la ermita. Algunas veces saco un tiempito para estar en el jardín, regando el jardín, cuidando las plantitas, mirando al logo solar, realizando la oración al logo solar, admirando el cielo, las nubes, sintiendo el viento, el aire, los cantos de las avecitas, hablando con ellas porque me entiendo muy bien con ellas, nos entendemos muy bien. He aprendido el lenguaje de las aves. La mayoría de las veces pues en compañía de mi amada esposa Gloria María. Y de nuestra parte no ahorramos ni esfuerzos ni superesfuerzos para serviros cada vez un poco más, un poco mejor. Porque cada vez que recibo el pan de la sabiduría, espero con ansias el momento de poderlo entregar a toda nuestra querida comunidad, a toda la pobre humanidad doliente. El pan de la sabiduría, elaborado con mucha alegría. Distribuir el pan de la sabiduría a diestra y siniestra por todas partes. Y es lo que estamos haciendo. Gracias a la misericordia del cielo. Gracias también a cada hermano y a cada hermana. También a nuestros apreciados amigos, hermanos y hermanas que aquí nos acompañan, que nos colaboran voluntariamente en tantas cosas que se van presentando día a día. El cielo os pague por todo, apreciados amigos, hermanos y hermanas, porque estamos integrados como en una pequeña gran familia, y en una familia pues todos colaboran en los asuntos familiares, y así es aquí, somos una pequeña gran familia y todos colaboramos en los asuntos del día a día de nuestra pequeña gran familia. El cielo os pague, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias. Con la ayuda de Dios, con la ayuda del cielo, que tengáis también un feliz día de Adonai, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias. ¡Que viva el Cristo!
Que viva el Cristo, que viva el Cristo, que así sea por siempre y para siempre, con la ayuda de Dios Alá, con la ayuda del cielo. Paz inverencial, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, paz inverencial. Muy buenas noches, muy buenos días, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias. Por favor, como siempre, continuad compartiendo con sana alegría en este hogar que es y será siempre también vuestro hogar, y en vuestros queridos y sagrados hogares también. Que el cielo os bendiga y os proteja, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, y si Dios quiere, hasta mañana, hasta pronto y hasta siempre. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Paz inverencial. Apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, paz inverencial.